podía ni cuidar de mí misma. Encontré una familia muy buena para la niña, una pareja infértil ansiosa por tener hijos. Viví con ellos durante los 2 últimos meses y di a luz en el hospital en su nombre. 5 días después me marché. Y lo que hice fue volver a casa. Me encaré con mi madre y le dije: no tienes por qué seguir aguantando esto. Te sacaré de aquí. Las dos nos fuimos. Pasamos juntas casi un año. Y entonces me dije: ella está bien, se ha recuperado, está en buena forma. Y me marché. Me fui a Chicago para 3 semanas, pero acabé quedándome 5 años. Luego fui a Nueva York para 3 semanas y acabé quedándome 30 años. Iba tirando como podía, con la experiencia y los conocimientos que tenía, que eran casi nulos. Empecé a trabajar en tiendas de todo a 100 y sitios así. Luego, cuando llegué a Nueva York, mi vida cambió y me contrataron como modelo. Modelo de pasarela. Yo no había estudiado, de modo que fue un trabajo muy bueno para mí, pues no podía ser secretaria ni nada por el estilo. Me dediqué a eso durante muchos años. Me casé con un inglés de clase alta y fue una experiencia muy positiva. Dejé de trabajar como modelo y pasamos juntos 18 años, en general maravillosos. Esa relación me enseñó mucho sobre la vida y a desenvolverme en sociedad, pues yo no tenía don de gentes. En el momento en que nos separamos, yo había aprendido mucho. Cuando nos divorciamos, sentí lo mismo que muchas mujeres, que era una fracasada, que no daba una a derechas, y volví a verlo todo negro. Fue unos 5 años más tarde cuando descubrí un grupo llamado la Iglesia de la Ciencia Religiosa. Y fue allí donde oí que si cambias tu forma de pensar, cambias tu vida. Entonces mi vida empezó a cambiar de verdad. Aquí vamos a hablar muchas personas. En esencia todos diremos lo mismo, pero de formas ligeramente distintas. A todos nos gusta oír las cosas expresadas de maneras diferentes. Cuando yo diga algo, mi mensaje les llegará a algunos de ustedes y otros pensarán: ¿pero qué dice esta mujer? En cambio, cuando otro maestro, o 3, o 6, o 12, exprese lo mismo que yo con otras palabras, tal vez piensen: eso es genial, nunca lo había oído antes. Yo vivía con mucha gente, de manera bastante inconsciente, pero sin darme cuenta de mi inconsciencia. Simplemente iba tirando y sentía a menudo que la vida me llevaba por donde ella quería, que yo era una observadora de lo que me ocurría. Vivía en un cómodo estado de aturdimiento. Mi existencia carecía de un sentido profundo y sabía que me faltaba algo, pero no sabía qué. Teníamos una gestoría. Empecé a trabajar con mi padre como aprendiz a los 16 años. Teníamos la oficina en casa y la trasladamos a un edificio. Cuando yo tenía 20 y pocos años, nuestra oficina se incendió. Recibí una llamada a las 6 de la mañana. Era mi madre para avisar que el edificio estaba ardiendo. Cuando llegué había coches de bomberos, policías y periodistas. Todos mis objetos de valor estaban en esa oficina. Un bonito despacho con una vidriera que daba a la calle. Todo eso estaba en llamas. Cuando yo tenía 12 años, me llevaron a Boston, más que nada para una fusión espinal. Recuerdo que alcé la vista y dije: algún día seré médico y científica. Así que comencé a prepararme para estudiar medicina a una edad muy temprana. Cuando terminé mis prácticas me dio por dormir demasiado, hasta 17 horas al día. Me recetaron un medicamento que empezó a afectarme a la médula ósea y como no había otro fármaco que pudiera ayudarme, me vi obligada a buscar otro remedio. Fui a una librería en Boston y en una estantería encontré el libro Usted puede sanar su vida, por Louise Hay. Hablaba de unas frases llamadas afirmaciones y se suponía que si las realizabas podías sanar tu vida. Me puse a hacer repeticiones, como en el gimnasio. En vez de levantar pesas o lo que fuera, repetía: me quiero a mí misma tal como soy, 10 veces. Y al cabo de 3 meses dejé de tener tanto sueño y pude matricularme en la Facultad de Medicina, lo que fue absolutamente fantástico. Yo sufría unas migrañas terribles. 1 o 2 veces al mes me pasaba una semana ingresada en un hospital de Boston, donde me hacían toda clase de pruebas, pero no sabían qué me pasaba. A los 19 años tenía que entregar un trabajo para la clase de lengua, y como la mayoría de la gente que padece migrañas,
Necesitaba saber qué esperaban de mí y no podía averiguarlo. Cuando salí de la biblioteca, sin saber cómo sacar un sobresaliente, pensé por unos instantes que tal vez lo mejor sería tirarme delante de un coche, que eso sería más fácil. Viví en un orfanato hasta que cumplí 10 años y en una serie de casas de acogida. La situación en la que me encontraba era que mi padre había abandonado a su familia y yo había nacido durante la Gran Depresión. Mi madre trabajaba vendiendo caramelos en la zona este de Detroit y ganaba $17 a la semana. Recuerdo que llegó una niña llamada Marta y que la internaron allí más o menos por los mismos motivos que al resto de nosotros. Y me mandaron llamar y yo llegué y me puse a hablar con Marta, que estaba llorando, muy triste y afligida. Intenté convencerla de que no tenía por qué estar así. Recuerdo que le dije, este sitio es estupendo, aquí no hay padres, ¿sabes? Puedes hacer casi lo que quieras. Tenemos mucha libertad y lo pasaremos genial. Y para ello, lo único que tienes que hacer es cambiar tu forma de pensar. Entonces pasarás de una situación desesperada, dura, difícil, a otra en la que podrás hacer lo que quieras. En ese momento, mientras veía arder el edificio, no estaba pensando en todo el trabajo apilado sobre mi escritorio, sino en mi padre, que estaba a mi lado. Daba gracias a Dios porque no había nadie dentro. También estaba disgustada por la pérdida de algunos objetos materiales que estaban en la oficina. Tenía una relación más estrecha con la máquina de sumar que con algunos seres queridos, por lo atareada que estaba. Lo más interesante es lo extraordinariamente sabia y fuerte que es el alma en momentos así. Al contemplar el incendio, yo estaba destrozada, pero una vocecita me decía, esto está pasando por una razón. Ahora mismo no sabes cuál es y te parece terrible, pero en realidad puede surgir algo maravilloso de todo esto. Mantente alerta. Así que iba a prescindir de la intuición, de todo el tema de las afirmaciones, para sentirme una persona normal. Pasé al segundo curso y enseguida me vi desbordada. Estaba estudiando medicina y un doctorado. Empezaron a salirme hernias discales, lo que me impidió dedicarme a la tarea intelectual que quería, la neurocirugía, porque no podía estar de pie. Así que elegí la psiquiatría porque me permitía estar sentada. La detestaba, me aburría, pero aprendí algo interesante. Todos los caminos llevan de vuelta a la espiritualidad y la intuición. Vuelvo a la residencia. Llamo a mis padres y les digo, odio este lugar, esto no es lo mío. Y mi padre me dice, déjalo. Déjalo y vuelve a casa. Entonces cambié de idea. Y en ese momento, las migrañas prácticamente cesaron. Desde entonces habré tenido solo unas 3 o 4. Porque cambié ese modelo con la idea de que debía seguir adelante. Toda mi vida me he sentido impulsada a hacer las cosas bien, siguiendo los criterios establecidos por la cultura y, en mi caso, por la medicina oficial. Pero el problema es que casi todo lo que me enseñaron en la facultad sobre la causa de las enfermedades no es verdad. Me curé de las migrañas, no con sumatriptán ni con ibuprofeno, sino con un cambio de percepción. Algunas personas creen que el cambio siempre es algo traumático, como zambullirse en agua fría. Pero puede ser algo tan simple y fácil como renunciar a las creencias restrictivas a las que nos aferramos. No puedo cambiar. Nunca me sentiré sana. No puedo llevar la vida que quiero. No puedo sacudirme el cansancio. No puedo ser feliz. Puedes iniciar tu viaje estés donde estés, en el momento que lo desees. Puedes emprender tu viaje desde una mansión o desde un albergue para los sin techo. Partas de donde partas, las puertas a la sabiduría y el conocimiento siempre estarán abiertas. Y el primer paso puede ser tan sencillo como cambiar la idea de no puedo por... Puedo hacerlo. Cuando asimilas la idea de que tienes un control sobre